Perdón, sí, 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 lo tenía apagado. O sea que muchas gracias, Richard, y felicidades por esta nueva asociación que está viendo la luz con este con este simposium boliviano y les deseamos toda la suerte del mundo con esta aventura, ¿no? También México Subterráneo es una cosa nueva que está naciendo y también estamos echándole muchas ganas para ver si empezamos a generar mucha investigación, muchas publicaciones y muchas cosas relativas a las obras subterráneas. Y bueno, a ver, el título de esta, hay que hacer una pequeña aclaración respecto al título. Bueno, grandes problemas de laderas asociados con obras subterráneas. Vamos a pensar en dos tipos de problemas de estabilidad. Aquellos que son generados por una obra subterránea, como un gran hundimiento, que un túnel colapsa se lleva consigo una ladera, eso es un problema asociado a la obra subterránea directamente, y hay muchos otros casos en los que la obra subterránea supone una remediación a un problema de estabilidad de laderas. Entonces vamos a platicar de varios casos paradigmáticos en México. En México hemos tenido, hay muchos ejemplos, y en México hemos tenido ya muchas experiencias. Afortunadamente, como decía ayer con Eduardo Alonso, afortunadamente los colapsos nos enseñan muchísimo, aprendemos muchas experiencias interesantes de los colapsos. Paradójicamente son cosas que no deberían de suceder, pero bueno, ya que suceden, nos enseñan y nuestra labor es precisamente divulgar ese conocimiento y hacer conciencia en el medio de la ingeniería para que no se cometan errores que reiteradamente suceden. Entonces, aquí voy a empezar con unas reflexiones respecto a las obras subterráneas. El gran Alan Muir Wood, en su espectacular libro que se llama Tunneling Management by Design, nos presenta estas ideas que son fundamentales en la manera en que consideramos hoy en día las obras subterráneas. En primer lugar, él dice que la disciplina de los túneles hoy en día, gracias a los espectaculares avances tecnológicos, se ha convertido en una auténtica industria. Y se habla desde hace ya muchos años de una nueva era en la conquista del subterráneo. Nosotros, cuando hace muchos años nos hablaban del arte de los túneles, ¿no? Y que los túneles eran unas obras muy especiales, y sí, efectivamente, durante muchísimos siglos, los túneles se construyeron por medios muy primitivos. Sin embargo, las grandes máquinas que tenemos hoy en día, pues hacen que las obras de túnel sean auténticas industrias, ¿no? Entonces, y ya hay muchos de los paradigmas del arte de los túneles que se han ido, digamos, rompiendo y cambiando por otros más tecnológicos, ¿no? Aquí lo dice en la primera reflexión, dice que esto se debe a un cambio de ser un oficio tradicional a un arte tecnológico. El avance espectacular en las técnicas de prospección y los análisis geotécnicos. Evidentemente, con lo que podemos explorar hoy en día del subsuelo, podemos ir mucho más allá en nuestra visión previa a la hora de planificar una obra subterránea, ¿no? Y evidentemente los diseños que podemos hacer hoy en día con las herramientas de cálculo, pues también nos permiten ir mucho más allá. Grandes aspectos relacionados a la construcción, el entusiasmo sin precedentes por transmitir los conocimientos científicos. Hoy en día los túneles enseñan mucho más en el mundo. Hay muchas maestrías en el mundo dedicadas a obras subterráneas. En México tomamos el ejemplo de otros países y echamos a andar la iniciativa de la maestría de obras subterráneas en la UNAM. Eso es parte del movimiento que se está dando desde hace algunas décadas en el mundo, ¿no? Y también hoy en día se trabaja mucho, sobre todo en la fase de planeación, para entender la interacción que existe entre las oportunidades que se dan a la hora de planear o por qué planea uno una obra de infraestructura y cuáles son los riesgos. Desafortunadamente, el estudio de riesgos, el análisis de riesgos, que es una disciplina complejísima
se ha difundido poco, siento yo, que es una especialidad tremenda, que mucha gente más debería de tomarla, de estudiarla. Debería de haber más cursos y más divulgación de las técnicas de planeación, tomando en cuenta factores de riesgo, y vamos a mejores ejemplos que los que voy a dar ahorita, imposible. ¿Ok? Y bueno, y ya además, ya desde hace muchos años, la ingeniería de túneles es una rama más de la ingeniería civil, ¿no? Antes, pues éramos los geotecnistas, algunos futuristas que trabajamos en túneles, pero ahora ya es una disciplina específica. Y dentro de la ingeniería de túneles hay otras subdisciplinas, unas 6 o 7 subdisciplinas también de muy alta especialización. Entonces, para hacer un túnel, digamos, de carreteras, necesitamos desde los super especialistas en geotecnia, geología, o hasta llegar a los especialistas en instalaciones electromecánicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en túneles ya hoy en día participamos un montón de técnicos de distintas especialidades, y con eso pues llegamos a tener grupos interdisciplinarios muy interesantes. Y también desde hace unas décadas un tema importantísimo en la ingeniería de túneles es el medio ambiente. El túnel, la obra subterránea como alternativa sustentable, es una filosofía que está tomando mucha potencia en muchos países del mundo. Ya somos muchas personas que trabajamos en ese área también, además de la geotecnia, estamos metidos ya en cuestiones ambientales. También lo que voy a platicar ahorita, esto que voy a mostrar, pues es muy, está muy relacionado con problemas de medio ambiente. ¿Ok? Bueno, pues vamos para adelante. Ahora, aparte de esto que dice Muir Wood, que son, digamos, las cosas interesantes, bonitas que están sucediendo en el mundo de la ingeniería subterránea, vamos a leer este párrafo. Yo no me gusta leer las diapositivas, pero este párrafo es fundamental, porque dice: sin embargo, costosos errores, posiblemente más costosos que lo estimado originalmente para los proyectos, son de ocurrencia cada vez más común y usualmente de una naturaleza previsible y prevenible. En general, la industria no está siquiera cerca de su potencial óptimo. Para frustración de los que trabajan en ella, el desperdicio de esfuerzos, los malogrados objetivos de los promotores, quienes a través de las más atroces equivocaciones y de una falta total de entendimiento, establecen condiciones que no conducen al éxito, sino todo lo contrario. Y esto es lo más importante: allí donde los abogados ganan mucho más de las fallas de los proyectos que los mejor valorados ingenieros de sus éxitos, claramente hay un fracaso sistémico. Y yo siempre digo a mis alumnos, y estamos hablando de Inglaterra, o sea, imagínense cómo estamos en Latinoamérica, esto es muchísimo más grave todavía. Carreteras tradicionales, evidentemente, carreteras rurales o carreteras más antiguas, se ajustaban perfectamente a la topografía. Tenemos casos muy bonitos como este es una carretera en Transilvania, en los Cárpatos de Rumanía. Ahora, en México tenemos un deporte que nos encanta. Nos encanta hacer este tipo de cosas. Las disfrutamos, nos sentimos heroicos muchas veces cuando logramos tumbar una montaña. Parte de nuestros deportes favoritos. Y por eso en México, en el pleno siglo XXI, ya bien entrado el siglo XXI, seguimos diseñando carreteras bajo el esquema de las carreteras antiguas de los años 50, 40, pero extrapoladas a carreteras de altas especificaciones, autopistas rápidas. Es decir, si antiguamente hacíamos una carretera con cortes de 10, 15 metros y terraplenes de 10, 15 metros, ¿por qué no hacer el mismo tipo de trazado con cortes de 70, 80, 90, 100 metros de altura, cortes de kilómetros de longitud, terraplenes también de 100 metros de altura, y de pronto aparece un tunelito y dicen: a ver, ¿por qué hay un corte de 2 kilómetros de 50 metros de profundidad y un corte de 70 metros de altura de 1 kilómetro de largo y un tunelito de 150 metros también muy bajito, ¿no? Pues vamos a tratar de entender por qué se hace esta cosa. En muchas ocasiones el pretexto, la razón es que se dice que necesitan pasos de fauna.
Entonces, el pobre venado, el pobre jaguar, para cruzar de un lado a otro, pues va a caminar muchos kilómetros hasta que se va a encontrar un tunelito y por ahí va a pasar caminando. En fin, con eso se cumple, digamos, alguna especificación ambiental que te imponen en el estudio de impacto ambiental. Tienes que dejar pasos de fauna, pues bueno, se hace un tunelito por ahí, ¿no? Y lo demás no importa la devastación. Claro que los terraplenes, que también nos encantan, los grandes terraplenes, a veces no nos fijamos o ignoramos que, pues, que viene un río por una cañada y pues esto es lo que pasa, ¿no? Total, pues se pueden volver a construir, no pasa nada, el dinero no importa, ¿no? Este es un típico caso, vamos a hablar, voy a hacer 3 casos históricos y luego varios ejemplos. El primer caso histórico es el túnel Jaguar, esto está en el estado de Nayarit, al norte de la República. Es el típico caso de esta diapositiva. Es un túnel muy corto, de muy poca cobertura, hecho con el pretexto de convertirlo en paso de fauna. Lo que pasa es que tampoco se toma la molestia de hacer una carretera de 4 carriles o de 6, de separar la calzada, los cuerpos en 2 túneles paralelos, y en México nos encanta y se nos hace muy fácil hacer túneles de 4 carriles de 150 metros cuadrados de sección o 22 metros de claro. Siempre hemos dicho que un túnel de 4 carriles es mucho más caro y muchísimo más complicado que 2 túneles de 2 carriles, pero eso es algo que en México no se entiende, y entonces diseñamos o se proyectan túneles de 4 carriles. Entonces aquí vemos las 2 bocas del túnel. Observen el nivel de destrucción. Este es uno de los portales y el portal pues está aquí donde se ve el concreto lanzado hasta adelante, por ahí va a ir el portal, y el gran corte que se hizo sin pensar que había un sistema regional de fallas tectónicas, y bueno, es uno de los grandes problemas, es que yo me acuerdo cuando yo era jovencito, se hacían los vuelos, obviamente todavía se hacen, ¿no? Se hacían los vuelos, se hacían los mosaicos, se hacían trazados sobre fotogrametría, y había un cuerpo de geólogos que observaban la estructura a nivel fotogeológico y decían, no solamente se trata de trazar una carretera, se trata de evitar accidentes geológicos importantes, ¿no? Entonces, esas cosas hoy en día en México se han perdido casi por completo, se subcontratan empresas Mickey Mouse de trazado y tiran líneas, y les da exactamente igual si van a cortar 150 metros de altura o 100 metros de altura, y si la ladera en cuestión pues tiene estructuras geológicas delicadas, y vamos a activar una falla antigua, o vamos a activar fallas que están ahí latentes, como es el caso. Esta es la ladera que se excavó para el portal, bueno, en general para los 2 portales del túnel Jaguar. Vemos ahí el sistema de fallas. Son fallas que se ven desde el Google, no hace falta ni siquiera tener un vuelo de detalle, se ven, están ahí, son fallas perfectamente bien definidas, que además obedecen a un sistema regional, y no había ningún misterio en echar un ojo, o sea, era simplemente tomar en cuenta durante el trazado. Se produjo un gran deslizamiento de una masa enorme de roca. Aquí vemos en esta traza azul la falla, una de estas fallas, la que llamamos después falla Jaguar, de hecho es la segunda, de arriba para abajo. Esa falla Jaguar afloró y siguieron excavando, y ya se había formado un gran escalón en esa falla, y siguieron excavando y finalmente se desestabilizó completamente la ladera. Aquí hay un esquema de la falla Jaguar y combinada con otra falla que llamamos falla Cañada. Aquí hay unas fotos de detalle del material de falla, una falla potente, una falla de más de 1 metro de espesor, 1,5 metros, muy arcillosa, muy húmeda, y además hubo otro gran bloque colapsado en el portal de entrada del túnel. Ahí vemos las dos fallas, la roja y la amarilla, que formaron una gran cuña, y esa gran cuña se activó cuando se excavó el túnel. Entonces, por un lado teníamos el gran colapso de la ladera izquierda por el portal, por el tajo de acceso al túnel, y la gran cuña que se movilizó
por causas de la excavación del túnel. Se hizo un estudio tremendo, voy a ser un poquito breve, pero imagínense que hicimos toda la geología posible, fueron muchos meses de campaña geológica, de sondeos, inclinómetros, piezómetros, tuvimos la oportunidad de hacer un estudio muy profundo. Aquí vemos uno de los inclinómetros, cómo rompe el inclinómetro en un lapso entre el 30 de septiembre y el 31 de enero, es decir, estamos hablando de muy poquitos meses para que el inclinómetro haya quedado degollado completamente y ya inservible. Aquí tenemos la planta de instrumentación, pusimos muchos puntos en superficie sobre los taludes y sobre varias plataformas que había en el corte, y si observan, cada punto tiene sus vectores y esos vectores tienen colores y cada color corresponde con un mes determinado. Se puede hacer correlaciones muy interesantes entre época de lluvias, época de secas, algunos eventos constructivos, etcétera, etcétera. Pero llegamos a tener movimientos de más de 30, a ver, un momento, de 50 y tantos centímetros en algunos puntos. O sea, y esto estamos hablando también en un periodo entre junio del 2016 a marzo del 2017, es decir, en menos de un año movimientos de más de 50 centímetros. La situación de inestabilidad de la zona del portal nos condujo a hacer obras extraordinarias para el túnel. De hecho, el túnel no se excavó, en este lado el túnel no se excavó de afuera hacia adentro, sino que salimos literalmente como topos. Aquí vemos el evento de salida de la excavación. Bueno, era de noche, ¿no? Pero afuera, atrás de ese agujerito está ya el portal. Salimos con un procedimiento muy caro, con paraguas de micropilotes, con muchísimos refuerzos. Y de todas maneras estábamos aterrorizados porque ya sabíamos que se había movilizado esa gran cuña por encima del túnel y que la salida por el portal iba a ser un evento constructivo muy agresivo para la estabilidad. De hecho, se hicieron varios análisis y entrar al túnel o salir del túnel. Se llegó a la conclusión de que era mejor salir del túnel. Aquí está el brinco. El brinco, fíjense los desplazamientos en puntos en superficie, puntos sobre la cara del talud frontal. Tenemos en un periodo de junio a febrero o marzo, tenemos 45 centímetros de movimiento de la cara del talud frontal. Se dice fácil, y este brinco sucedió el día de la salida del túnel por la cara del portal. Aquí está la cuña movilizada con sus vectores de movimiento. También tenemos movimientos muy espectaculares de varias decenas de centímetros en pocos meses. Aquí parte de alguno de los modelos que hicimos para estudiar la estabilidad y elegir si entrábamos o salíamos del túnel. El túnel no estaba diseñado con contrabóveda, se tuvo que reforzar de esta manera el revestimiento para poder hacer una estructura rígida en los primeros metros. Y nada más que curiosamente aquí ustedes ven la sección transversal muy bonita, pero resulta que el túnel, la cavidad había bajado ya 25 centímetros, y aún bajando la rasante del túnel quedaron tramos de espesores muy delgaditos porque ya simplemente no cabía la siembra de todo lo que se había deformado el túnel. Aquí están los vectores de movimiento, pero este es el otro portal, pero también se movió bastante. Aquí están los vectores de hundimientos en los puntos del talud frontal. Vemos que también tuvimos hundimientos de más de 25 centímetros, que también se reflejaron en el interior del túnel. Aquí tenemos los movimientos verticales en superficie del talud lateral, del talud frontal, estamos hablando de 23 centímetros de movimiento, no está nada mal. Aquí pues hicimos ¿quién sabe qué pasó? Perdón. Hicimos una simulación por elementos finitos de todo lo acontecido en términos de deformación del túnel para hacer crear un escenario geotécnico numérico para con eso estudiar cómo se iba a comportar el resto de las obras y
diseñar también los sistemas de reforzamiento del túnel y todo eso. Fíjense los niveles que habíamos establecido antes de la excavación. Habíamos dicho que movimientos de los puntos en el interior del túnel de más de 75 milímetros ya entrábamos en zona de alarma, y entramos en zona de alarma y nos fuimos por la zona de alarma hasta los 25 centímetros de desplazamiento. Fue una cosa tremenda porque teníamos que estar trabajando bajo esas condiciones, con unos movimientos y un miedo ahí tremendo a la inestabilidad. Eso es parte de la geología que hicimos de muchísimo detalle. Les digo, fueron 6 meses de geología con un montón de sondeos, inclinómetros, piezómetros, y durante esos 6, 8 meses de investigación geológica fuimos construyendo este mamotreto, este modelo gigante de elementos finitos, con todos sus estratos, todas sus unidades, contactos, fallas, etcétera. Se fue construyendo poco a poco. Aquí hay una representación del terreno como estaba en ese momento, todavía sin el túnel, con unos rellenos de recargue para estabilizar un poco, y la geometría del corte como se llevaba en ese momento. Aquí ya hay unos detalles de la malla de elementos finitos con los cortes de aquel momento, y empezamos primero por reproducir el colapso. Fueron evidentemente muchos meses de cálculo y de ajustes y de prueba y error, etcétera, etcétera, hasta que llegamos. No solamente se trataba de representar un mecanismo de inestabilidad y decir, ahí está tu factor de seguridad. No se trata de eso, porque de hecho, ¿quién sabe cuál es el verdadero factor? O sea, el verdadero factor de seguridad es una cosa muy relativa, porque en realidad esa cosa se está moviendo. Es decir, el factor de seguridad es 1. Y está caminando, o sea, es menos de 1, es 0.9, punto lo que sea, porque está ya en un régimen cinemático, aquello no está en equilibrio, tiene aceleración, y evidentemente no se trata nada más de llegar a un factor de seguridad, sino se trata de primero, que el movimiento de la masa que estamos calculando con el modelo sea muy parecido al de la masa real, en volumen, en forma, en profundidad, etcétera, y además que represente niveles de desplazamiento parecidos. Aquí hay pues, varias vistas del mecanismo de inestabilidad. Pueden ustedes ver que es enorme, llegaba casi hasta la punta del cerro. Es una masa de muchos miles de metros cúbicos. Evidentemente también tuvimos el cuidado de poner piezómetros y de hacer un registro durante un año más o menos de las subidas y bajadas del nivel freático. Sobre todo en época de lluvias se está completamente saturado y hay una red de flujo. La pudimos medir, afortunadamente pudimos hacer estaciones de aforo, calculamos más o menos así con prueba y error también la permeabilidad de aquellos estratos, y pudimos recrear un flujo que suponemos que es parecido al que estaba sucediendo en la zona. Y ya como parte muy importante del modelo, lo que hicimos, aquí pueden ustedes ver los puntos de control en superficie, están exactamente en el mismo lugar dentro del modelo, y los vectores rojos son los vectores medidos in situ con aparatos de topografía, y los vectores azules son los vectores de movimiento del modelo. Entonces, claro, este modelo está plagado de hipótesis, plagado de correlaciones geomecánicas y de clasificaciones y de parámetros calculados un poco al tanteo y todo eso, pero aquí lo importante es lo que llamamos crear un escenario geotécnico equivalente a lo que está pasando, algo que es mínimamente realista, que es un modelo que está comportándose de una manera parecida o muy parecida a lo real. Y a partir de que ya tenemos reproducido el mecanismo, reproducido el movimiento, reproducido el volumen de roca movilizada y reproducido todos los eventos constructivos, a partir de ese momento podemos decir que ya tenemos un modelo que nos permite seguir avanzando con la simulación de lo que falta por construir, que es la salida del túnel y bajar el corte hasta nivel de rasante, y vamos a ver qué tanto se va a desestabilizar esa cosa si lo bajamos hasta nivel de rasante. Evidentemente la conclusión de esto es que si bajamos a rasante se nos iba a venir encima la montaña. Entonces tuvimos que replantear completamente la excavación de todo el corte y hacer un proyecto como el que están viendo ustedes aquí, que es un túnel falso muy robusto con... Primero está excavado en un cajón. Fíjense que donde está la cabeza de las pilas del lado izquierdo es el nivel de terreno que se tenía, que se tiene todavía hoy en día. Este túnel no se ha construido.
Vamos, el túnel falso, la obra está abandonada desde hace 2 años, no sé si sigue en pie, pero el caso es que donde está la cabeza de la pila al lado izquierdo es el nivel de terreno que se tenía en ese momento de excavación. Todavía había que bajar 26 metros de excavación, le faltan para abajo. Entonces proyectamos un cajón apoyado en un muro de pilas tremendo. Esas pilas evidentemente están ancladas con anclas de tensión de 100 y pico toneladas de tensión, con 6, 8 torones, y bueno, y construir el túnel falso y rellenar todo el corte. Ese es un detalle de la sección del túnel. Ustedes pueden ver que es un auténtico búnker, tiene 70 centímetros de espesor el revestimiento, más una losa de fondo con un montón de acero de refuerzo, etcétera, ¿no? Esto no se ha construido todavía, pero ¿por qué? Porque evidentemente la obra, la carretera completa fue un quebranto financiero, la obra quebró, las empresas constructoras quebraron, todo el mundo quebró y se fue todo al garete, y ahorita pues estará en una situación de rescate carretero, que obviamente van a tener que poner muchísimo dinero del Estado otra vez, y bueno, el caso es que lleva dos años más o menos abandonada esta obra. Aquí hay detalles de la simulación. En el modelo tridimensional simulamos el muro de toda la cadena de pilas, que eran 200 y tantas pilas de 1,5 metros de diámetro, armadas también con mucho acero, atadas con vigas de liga, con vigas de atado. Ahí se ven las anclas de varios cables con bulbos, y ese es el modelo 3D, el de la derecha es el modelo de detalle, digamos, ya el cálculo fino, digamos, de esfuerzos y de todo para fines de diseño estructural, ya lo hicimos en 2D, previamente habiendo calibrado el modelo 2D con los resultados del 3D. Aquí vemos algunos detalles del modelo de 3D, con todas las pilas de concreto, el concreto lanzado, las vigas de atado, las anclas, todo estaba en el modelo. Y ya con los resultados de ese modelo grandote, hicimos la calibración del modelo 2D y seguimos adelante con los diseños, ¿no? Aquí hay unos gráficos de desplazamientos sobre el muro de pilas, evidentemente pues ya con un factor de seguridad un poco más arriba de 1, no nos podíamos dar el lujo de llevarlo a 1.4, porque eso ya es imposible, es trabajar con niveles de seguridad muy bajos, son 1.1, 1.05 de factor de seguridad, pero claro, también en el diseño del procedimiento constructivo es muy, muy delicado, porque ahorita van a ver en el siguiente ejemplo que sí está construido, cómo el procedimiento constructivo es delicadísimo en estos casos. Ya más resultados del modelo 3D, y aquí hay algunas conclusiones interesantes que ya si quieren ustedes leerlas con calma después, pero aquí hay cosas que son muy importantes. A ver, el impacto generado en la naturaleza por esta forma de pensar hoy en día es inadmisible. Ya no podemos seguir construyendo carreteras, monstruosidades como las que estamos haciendo en México y en muchos países de Latinoamérica. La obra aquí presentada sufrió un quebranto financiero total y tuvo que suspenderse. Actualmente está abandonada, esperando las pocas lluvias. Bueno, en fin. Estos problemas se derivan de los siguientes factores: una total y absoluta falta de cultura y visión por lo ambiental por parte de las autoridades de carreteras. Aquí hay gente de la SCT, ojalá me escuchen, y por las propias autoridades ambientales. Una falta de formación geotécnica alarmante también en las autoridades de carreteras y en los despachos de proyecto, comenzando por los de trazado. Una visión totalmente caduca de la economía de una obra de infraestructura, negligencia, ignorancia, corrupción, falta de formación académica y una larguísima lista de etcéteras. Esa es la realidad de nuestras carreteras en este querido país. ¿Qué pasa por el cerebro de un proyectista de carreteras? Pues dice, una montaña es un medio homogéneo, continuo e isótropo y se puede cortar como un queso, no importa la altura y el largo que le queramos dar. Ahí está su medio continuo, homogéneo e isótropo. Claro, es perfecto, se puede cortar como un queso. ¿Qué hacen las dependencias de este gobierno y desde hace décadas? La ciencia, la geología, pues es algo que bueno, en lo que no se invierte, a lo que nadie le interesa. En carreteras, como les dije, han dejado de hacer geología estructural
de fotogeología y todo eso en los proyectos de carreteras. O sea, la geología la borraron del ámbito de los proyectos. Aquí está uno de los resultados. Este es un caso espectacular en Tijuana, en el norte de México, en frontera con San Diego. También era muy fácil hacer un corte de 120 metros de altura para unir la ciudad con una zona de playas. Y fíjense en los materiales, o sea, no lo distinguen en la foto, pero son basaltos. Pero fíjense esa franja roja tan tremenda, es un paleolago, es el fondo de un lago antiguo que está compuesto básicamente de arcilla. Entonces, una vez que llegaron con la excavación a ese nivel de arcillas y siguieron bajando, dices, a ver, señor, hay que replantearse las cosas, ¿no? Y así como lo ven ahorita, en esta foto, todavía le faltaban 30 metros para abajo de excavación. Ok, ahí está el resultado de esta forma de pensar las carreteras. Ahí se pueden dar una idea un poquito mejor de la altura del corte. Ahí ven la franja arcillosa del paleolago. Y bueno, pues otra vez, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Esto no se puede estabilizar. Evidentemente, problemas tremendos porque el cerro era una propiedad privada, ya habían expropiado alguna parte, pero tenía un propietario y entonces querían rebanar el cerro y el propietario dijo, ni hablar, porque yo lo tenía pensado para un desarrollo inmobiliario, obviamente eso ya no pudo ser, y problemas legales tremendos, en fin. Se hizo primero una serie de modelos, de aproximaciones para, igual que en el caso anterior, aunque este caso es más antiguo, el de Tijuana es más antiguo que el del Jaguar, este nos dio una experiencia muy, muy buena. La idea aquí es primero aproximar el mecanismo, primero, evidentemente no podemos hacer una campaña geotécnica que nos permita tener una colección de parámetros que sean válidos para todo el corte, ¿no? Eso es imposible. Lo que uno busca en estos casos con los modelos es aproximarse a nivel fenomenológico, ¿no? En el caso del Jaguar pudimos aproximarlos también a nivel cuantitativo porque logramos reproducir muy bien los desplazamientos, pero en el caso de Tijuana, como ya estaba caído, no podíamos saber cuánto se desplazó, no podíamos saber grandes cosas, lo único que podíamos observar era la forma del mecanismo de rotura, pudimos hacer pues, clasificaciones geomecánicas, todo lo que haya que hacer, y algunos sondeos y todo para determinar bien la estratigrafía. Esta unidad azul es la unidad de arcillas que ven ustedes en las fotos, y las otras dos son dos unidades de basaltos de diferentes eventos eruptivos de diferentes épocas. Entonces, lo que conseguimos primero fue hacer una reproducción mínimamente aproximada, sin demasiada ambición, pero dijimos, sí, más o menos coincide con el volumen movilizado, con las zonas rotas, etcétera, etcétera, y con eso empezamos ya a sensibilizarnos con el mecanismo de rotura y ya en base a esta primera aproximación empezar a pensar qué íbamos a hacer para solucionar este problema. Pues ahí ven ya ustedes el procedimiento, es exactamente igual al que presenté en planos en el caso del Jaguar. Es el mismo principio, tenemos el muro de pilas con vigas de atado, con muchísimas anclas de tensión, y vamos excavando la zanja y vamos colando, construyendo el túnel falso y vamos tapando. Fíjense en esta foto cómo de donde está el túnel actualmente y el relleno, ahí pone una línea roja que dice pila número 87. Esa fue una de las pilas estrella, de las que mejor instrumentamos, pero fíjense ustedes la magnitud del corte del túnel hacia adelante. Eso estaba prohibido según nuestro procedimiento constructivo. Nosotros habíamos proyectado que toda la rezaga se sacara por el mismo túnel falso hacia atrás y tenían que haber mantenido el relleno, o sea, perdón, el terreno original sin descubrir por delante del túnel. O sea, solamente teníamos permitido un recinto como de 12, 14 metros para maniobras y todo lo demás tenían que haberlo dejado cubierto. Pero a la contratista se le hizo muy fácil pasarse las especificaciones por el Arco del Triunfo y lo que hizo fue excavar toda la zanja porque se le hacía más fácil o más barato meter la maquinaria y sacar la rezaga por adelante que por detrás, o vayan ustedes a saber cuál era la verdadera razón. El caso es que por poco y se nos viene encima otra vez todo el conjunto. Aquí se ve también la magnitud de la obra, observen la retroexcavadora, el tamaño, la altura de las pilas, eran pilas de 30 metros de altura, muy reforzadas, con muchísimas anclas. Y esta pila 87 que ven aquí,
fue la que dio la pauta de los movimientos tan tremendos que teníamos. Obviamente teníamos todo instrumentado, pero nosotros hicimos una sección de cálculo y de retroanálisis sobre la pila 87. Un buen día reventaron las pilas, por esto que les digo, porque el constructor iba muy por delante con la excavación, rompieron las pilas y las anclas fluyeron. Hubo unas anécdotas de trabajadores que nos decían las anclas literalmente estallaban y el cosito, esto como llaman el queso, donde el que muerde los torones, salía disparado y quedaban los cables colgando así como pelos, así, totalmente fluidos. Las placas salían disparadas también, fue una cosa muy espectacular. Entonces tuvimos que meter más anclas, meter más vigas de atado, y ahí nos la fuimos llevando. Este fue el modelo, es un modelo muy sencillo porque es en 2D, en este caso, pero es el modelo de calibración sobre la pila 87. Y con este modelo íbamos monitoreando y calculando, calculando. Aquí pueden ustedes ver los vectores de movimiento en planta, en el plano horizontal. Aquí llegamos a los 70 centímetros de movimiento. Aquí ustedes ven donde el más largo de todos, que estoy señalando aquí, es el que llegó esa es la pila 87, no, la pila 87 está más a la izquierda, llegó a 70 y tantos centímetros de movimiento. Obviamente, pues, bueno, hubo un día que estaba yo tranquilamente en mi casa, en la noche, y me puse a alimentar la base de datos de la instrumentación y a generar los gráficos, y dije, madre mía, esto no puede ser. O sea, esto ya se nos está viniendo encima, literalmente. Entonces, cogí el teléfono, y hablé a mi gente y le dije, a ver, mándenme fotos de qué diablos está pasando. Me mandaron esta foto y dije, obviamente, están con el relleno súper atrás. Por un lado, excavaron muchísimo hacia adelante, y por otro lado están dejando retrasadísimo el relleno. El cálculo en esa fecha que era el 12 de septiembre, lo pueden ver aquí, los puntos azules era lo que íbamos instrumentando, y en ese momento a ver un momentito, la fecha era esta era la fecha. Obviamente, de aquí para adelante no había gráficos. Entonces, nos dijimos, vamos a correr el modelo como si siguieran avanzando con la obra, a ver hasta dónde rompe el modelo. Entonces, trazamos esta línea punteada rosa y llegamos que a los 65 centímetros de movimiento de esa pila, el modelo de elementos finitos colapsaba. Entonces, llamamos por teléfono y dijimos, paren la obra, porque esta cosa le faltan tantos días de avance y en tantos días el modelo rompe. Yo no estoy diciendo que el modelo sea 100% real, ni mucho menos, pero al menos yo te estoy avisando a ti, Secretaría de Comunicaciones, que con 15 días de anticipación que esa cosa se te va a venir encima. Entonces, o paras al contratista que está haciendo todo mal, o alguien va a correr con una responsabilidad muy grave. Entonces, evidentemente, se paró la obra y el resultado, fíjense en esto, ese brinco que dio después del 12 de septiembre. Estamos ya en los 70 centímetros de desplazamiento. El resultado de esa llamada y de ese parón fue pararon completamente la obra y taparon completamente el túnel, y observen aquí cómo a partir de que tapan el túnel, esto ya se estabiliza. Y lo que fue muy divertido también del modelo es que la obra siguió, los movimientos siguieron, ya un poco más atenuados, y no es por presumir, pero el día que terminó este pedazo, la obra, los movimientos en la pila llegaron a ser súper parecidos, prácticamente iguales que los del modelo de elementos finitos, ¿no? Entonces, es un ejemplo clarísimo de cómo hacer una campaña muy fina de instrumentación y una campaña geotécnica muy fina y una campaña de cálculo muy fina te puede ayudar a evitar una catástrofe mayor, ¿no? Ahora, imagínense lo que costó esta obra, una barbaridad de dinero.
y en fin, ya por ahí, según yo había puesto fotos de la obra terminada, pero se me escaparon. El otro caso paradigmático de caso histórico que vamos a hablar es el túnel Jicotepec. Ese está en la carretera que va hacia Tuxpan, en el estado de Veracruz, en el Golfo de México. Pasa por una sierra muy tremenda, una sierra de unas formaciones muy complejas de calizas y es una mezcla tremenda de calizas y volcánicas. Ahorita vamos a ver qué geología tan espectacular tenemos en la zona. Y como siempre, lo que decía nuestro deporte favorito de los ingenieros de carreteras mexicanos, nos divertimos. Bueno, parte de la diversión. Vamos a ver, esto se produjo, el colapso del túnel, el túnel fue el que se cayó y el túnel fue el que se llevó a la montaña, la ladera, un buen pedazo de ladera. El 20 de junio a las 12:12. Bueno, esta es una lista, una reseña de acontecimientos que no va a dar tiempo de leerlos. Las imágenes hablan por sí mismas. Aquí está un gráfico de los avances de la obra y cómo se fueron acumulando los desplazamientos en las mediciones de convergencias. Entonces aquí vemos convergencias ya de 119 milímetros en diferentes estaciones, de 100 milímetros en otras estaciones, y aquí es un gráfico de tiempo de cómo va avanzando el frente del túnel. Ahora observen las convergencias en dos estaciones. Estamos aquí con unas convergencias ya muy tremendas de 60 milímetros, y de repente, adiós. Eso es lo que le digo a mis alumnos. Esto es cuando aquí tenemos una cosa que se llama equilibrio, que es decir, la cantidad de movimiento es constante, masa por velocidad es igual a constante, equilibrio, de repente aparece la señora aceleración, según la ley de Newton, adiós. Entonces se fue el túnel. Obviamente, afortunadamente tuvieron unas cuantas horas para sacar equipos, sacar trabajadores, y se sentaron afuera del túnel a esperar a que se cayera, y efectivamente se cayó. Este túnel fue una negligencia tremenda a la hora del trazado. ¿Por qué? Nosotros habíamos hecho un anteproyecto, que eran dos túneles gemelos mucho más largos, muy metidos en la montaña, pero el que ya después vino la contratista y contrató a una empresa de trazado Mickey Mouse, que es enemiga de los túneles, y dijo, no, ni hablar, un túnel de 1 kilómetro, ni hablar, vamos a sacarlo todo lo que se pueda y vamos a pegarlo lo más que se pueda a la ladera. Pues eso fue la consecuencia, que se cayó con todo y ladera. Okay. Aquí ven ustedes el gajo que se desprendió en la superficie. Si observan, aquí este puntito blanco es una persona. Ok, entonces vean lo que se desprendió. Vean el cambio de coloración de este café rojizo al gris. Esta pared de aquí estaba pegada a esta pared de aquí. Ok, entonces todo eso se separó, fueron 20 y tantos metros, y además esto se hundió pues unas cuantas decenas de metros también, ¿no? El túnel pues obviamente está debajo. Aquí se ve un poco la estructura del macizo, son basaltos columnares, una formación muy bonita, pero súper interesante porque lo van a ver. Aquí puse muchas láminas que ya son para la consulta de ustedes, si ustedes quieren profundizar en esto, la descripción geológica de los materiales, el perfil geológico. Aquí lo interesante es que, observen, el túnel entra por aquí, el túnel izquierdo, que fue el que colapsó, entra por aquí, estamos en un lecho de calizas de muy buena calidad, muy duras, pero luego también aquí tenemos un paleolago, y tenemos una capa tremenda de brecha arcillosa superplástica, otra brecha volcánica también, que en algún momento fue parte seguramente de ese lago, algunos derrames de basalto, y sobre las calizas y sobre la brecha volcánica del paleolago tenemos basaltos columnares. Ahora, esta es la situación del túnel que espero en el otro, del túnel derecho, este es el túnel izquierdo. Entonces, fíjense cómo aquí entramos en esta zona en la que estamos excavando el frente mixto entre roca muy dura, arcilla muy blanda, brecha débil, y aquí arriba, encima de la clave, los basaltos columnares. Y aquí lo pueden ver en esta foto. Es una foto, ay, perdón, ahorita aparece.
Bueno, aquí está el perfil geotécnico. Se hicieron obviamente un montón de sondeos nuevos, un montón de geofísica nueva, recorridos, laboratorio, todo lo que, para reconstruir la geología lo mejor posible. Aquí les presento las clasificaciones RMR-Wieniawski, Q de Barton, etcétera, etcétera, los parámetros de Hook y Brown, eso no vamos a entrar en detalles. Eso es para la consulta. El procedimiento constructivo que se diseñó para terminar la excavación del túnel derecho, que fue el que no se cayó, todavía no se había terminado. Detalles de que si los paraguas de micropilotes, el modelo, aquí implementamos un modelo muy bonito porque implementamos una ley de tiempo dependiente de endurecimiento del concreto con la edad. Teníamos que reproducir el colapso de la manera más fiel posible. Entonces aquí, este es un videito de un ejemplo de cómo... Uy, ¿es video o es foto? Según yo esto era un video. Perdón. Según yo esto es un video. No sé por qué no chuta. Bueno, es un video que lástima. Luego se los paso. Ilustra cómo va el concreto, va adquiriendo rigidez y resistencia con la edad, de acuerdo a leyes bastante conocidas. Aquí les presento la geología estructural, la fotogeología que se hizo. Obviamente se hizo después del colapso, porque durante el proyecto no se hizo fotogeología. Entonces nadie vio, nadie se fijó, nadie intuyó que aquí había un sistema de fallas escalonadas muy potentes. Algunos son sistemas regionales muy conocidos y una familia de fallas muy tremenda paralelas a la ladera por donde deslizó y se rompió el túnel. Entonces aquí está todo el sistema geológico estructural. Luego aquí más detalles del desprendimiento en la ladera, detalles del portal, en fin. Estos son los basaltos columnares, como pueden ustedes ver, son estructuras muy, muy bonitas. Y lo increíble es la sección en donde se rompió el túnel. El túnel izquierdo es el que falló. Entonces, fíjense, esto parece un poco una fumada de marihuana del geólogo, pero no, en realidad, esta protuberancia tremenda en las brechas volcánicas arcillosas blandas existía, porque picamos con un montón de sondeos, no es que nos la hayamos inventado, le metimos geofísica, es un paleorelieve que tenía esa forma, y después de ese paleorelieve, cuando existía ese relieve original, vino una colada volcánica basáltica que se enfrió y se estructuró de una manera de basaltos columnares. Entonces, aquí está el desprendimiento. O sea, el túnel, fíjense cómo en la clave del túnel, el túnel tenemos 3/4 partes del túnel excavado en brecha arcillosa y encima una masa tremenda de basaltos columnares de muy alta resistencia. Evidentemente, un contraste de rigideces brutal que no fue, el terreno no fue capaz de autosostenerse le metieron paraguas de micropilotes, marcos metálicos pesados, toneladas de concreto lanzado, pero evidentemente eso no soportó. Entonces este es el mecanismo como rompió, el túnel quedó aplastado. Lo pudimos comprobar porque después, cuando se empezó a reexcavar, se comprobó todo lo que hicimos de hipótesis. Aquí algunos perfiles, cómo quedó el relieve después. Y aquí esta foto es una foto muy mala que alguien tomó con el teléfono celular, pero es la última foto del túnel antes del colapso. Vean aquí el contacto tan nítido, tan perfecto que hay entre la brecha arcillosa y los basaltos columnares. Esta era la situación previa al colapso. Entonces, hicimos un mamotreto enorme de diferencias finitas. También después de muchos meses de investigación geológica, de muchos sondeos, de mucha geofísica y de mucha cartografía, hicimos este modelote. Y la idea de este modelote era reproducir el colapso y una vez teniendo el modelo colapsado lo más preciso posible, simular lo que faltaba por excavar y cómo lo íbamos a volver a excavar. Aquí hay varias rebanadas del modelo. El túnel que aparece a la izquierda, es el túnel derecho, y este
el que está a la derecha es el izquierdo. Lo que pasa es que el trazado viene en esta dirección, ¿okay? Aquí está México y acá está Veracruz. Entonces, en fin, el caso es que, bueno, hay varios detalles de toda la estratigrafía. La simulación del procedimiento constructivo del túnel derecho. El túnel derecho se había quedado a la mitad, se pudo terminar sin problemas, obviamente había que simularlo. Se hizo la simulación de toda la excavación del túnel derecho y también para estar seguros de que la excavación del derecho no iba a afectar más todavía la estabilidad del macizo rocoso, pero no hubo ningún problema. Y ya después venía el problemón de cómo íbamos a excavar el túnel izquierdo. Entonces, primero fue reproducir el colapso. Teníamos una instrumentación un poco deficiente, un poquito mal hecha, pero es lo que había. Entonces, lo que hicimos fue hacer muchas simulaciones de toda la construcción del túnel derecho y del túnel izquierdo que iba retrasado, hasta lograr que el modelo se deformara lo más parecido posible a la instrumentación y colapsara en el punto exacto en el que estaba el túnel cuando colapsó. O sea, eso fue todo fueron muchísimos meses de trabajo para lograrlo. Evidentemente, los desplazamientos, las convergencias, que son esas que aparecen en rojo, tienen un cero que es relativo. ¿Por qué? Porque las convergencias se estaban colocando muy tarde. Teníamos un gap de 16 días entre el que pasó el frente del túnel por la sección de control que estábamos trabajando. Pasaron 16 días hasta que pusieron los puntos de convergencias. Entonces habíamos perdido muchísimos días de historia deformacional y había que hacer que el modelo se ajustara no obstante, ¿no? Entonces ya una vez controlado ese problema con el tiempo y el retraso en la instrumentación, logramos extrapolar hacia adelante cómo se fue deformando el modelo hasta que el cero relativo de la instrumentación sería lo pusimos, lo casamos con los deformaciones del modelo y llegamos a tener pues un comportamiento del modelo muy parecido al de la instrumentación. Y luego el siguiente reto era hacer que el modelo se rompiera en el punto exacto donde estaba el túnel cuando se rompió. Aquí se ilustra muy cerquita de la posición de rotura, se ilustra el mecanismo, que también el mecanismo tenía que ser muy parecido a lo que se podía observar y se podía medir. Aquí está la gran masa que deslizó. Aquí hay una animación, espero que este video sí funcione. Sí, aquí está una animación del colapso. Ahí lo pueden ver cómo van creciendo los contornos de desplazamiento. Y se va movilizando toda la masa tremenda hasta que finalmente se nos va todo el túnel y toda la ladera. Entonces, ya que conseguimos tener el modelo roto, era volver a empezar a partir de este modelo a diseñar un procedimiento constructivo. Hicimos varias alternativas. La contratista, la propiedad, tenía unos ingenieros muy conservadores y quisieron hacer un procedimiento constructivo de rescate del túnel bastante conservador. Digamos que también en el modelo pusimos inclinómetros virtuales para que después estos inclinómetros virtuales sirvan de control con los inclinómetros verdaderos que se pongan cuando se termine la excavación. Aquí están los parámetros con los que finalmente llegamos a la reproducción del colapso. Y ya una vez colapsado el túnel, esta es la malla ya colapsada, y no sé, otros parámetros, y se diseñó una plataforma de inyecciones en la superficie. Aquí quizás no se entiende, pero vamos a verla. Esa es la plataforma, ¿ok? Sobre la ladera, ahí se ve, ¿ok? Se removió todo el material colapsado, se construyó esta plataforma y sobre esa plataforma se implementó una plantilla de inyecciones, que la pueden ver aquí en planta. Fueron muchísimas inyecciones de lechada de cemento a muy altas presiones, porque se trataba de romper la estructura y de que penetrara, no me acuerdo cuántos bares, pero por ahí tenemos un mapa de isobares, pero eran por encima de los 6 o más 10 bares de presión, una barbaridad. Y lo que hicimos fue hacer toda una corona de material inyectado en todo alrededor del túnel. Aquí se ve en longitudinal, aquí arriba estaría la plataforma, desde aquí se está inyectando.
y en sección transversal, pues esto es el material colapsado. Este material estaba pegado aquí, esto fue lo que se desplazó, pues todo se retiró, se construyó la plataforma y sobre la plataforma se hizo toda la inyección. Eso sí se terminó. Ahí están las máquinas perforadoras y las de inyección. Ahí está el track drill, los tubos para perforación y para las inyecciones, una vista desde arriba, desde el otro cerro. Aquí se ve la entrada del túnel y la plataforma. Ya esto fue cuando se terminó la inyección, se retiró toda la maquinaria, tomamos esa foto. En el modelo está la plataforma, entonces se calculó todo. Este es el procedimiento constructivo del túnel derecho. Y esto es cuando se terminó el túnel derecho se continuó excavando ya que estaba inyectado el izquierdo. No quisimos arriesgar, entonces cuando se terminó la campaña de inyecciones se excavó el túnel derecho, perdón. Esas son las deformaciones que se produjeron, que las comprobamos, las medimos y fueron, evidentemente no exactas, pero sí dentro del mismo orden de magnitud. Y esto fue una de la propuesta que hicimos nosotros en nuestra empresa para el túnel izquierdo, que finalmente no fue aprobada por la propiedad y ellos diseñaron esto a lo que llamábamos el esperpento. Pues el esperpento es un búnker que consta de 2 galerías laterales, atravesar toda la zona colapsada, después regresar con el colado de concreto de estos zapatones y después excavar la media sección superior con paraguas de micropilotes y marcos pesados. Y aquí la lata es que cuando ya ibas a abrir el resto del túnel, pues aquí tenías un túnel súper rígido con marcos metálicos que había que destruir nuevamente. Una vez que ya estaba hecho, había que destruirlo para terminar de excavar esto, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente se decidieron por eso y sí se empezó. Y ahora fíjense, estas son fotos de las galerías laterales y aquí no sé si se alcanza a ver, pero está toda la inyección. Aquí podemos ver cómo penetró la inyección perfectamente, todo esto es material inyectado, y aquí vemos perfectamente lo que fueron los marcos metálicos y los tubos de enfilaje y los anclajes y todo lo que tenía el túnel estaba completamente aplastado allá adentro por el colapso. Fue una obra muy espectacular. Aquí vemos las dos galerías en plena ejecución. Se terminó el colado de los zapatones y también está abandonada esta obra desde hace muchos años. Esta es una simulación, si no mal recuerdo, del procedimiento constructivo. Este es el modelo grandote que ven, este es por dentro del modelo, cómo vamos excavando las galerías laterales, y luego viene de regreso el colado del concreto, del zapatón. Los colores que ven ahí diferentes son las edades del concreto. El concreto se le programó una ley de tiempo dependiente, de endurecimiento, para hacer la simulación lo más realista posible. Hicimos unos ajustes muy interesantes en una ley constitutiva de Moore-Coulomb. Lo bueno que tiene FLAC es que puedes tocar muchas cosas y pudimos meterle mano a una ley de Moore-Coulomb con hardening, softening y hacer algunos ajustes interesantes para la tiempo dependencia y para la simulación del concreto lanzado con fibras, que eso es otro tema muy extenso que también algún día podemos platicar, ¿no? Bueno, y esto ya son un montón de resultados que me los voy a pasar rapidito. Son resultados de esfuerzos, de deformaciones, de contornos de rangos de esfuerzos, movimientos, etcétera, etcétera. Todo esto ya es el diseño estructural, digamos, del mazacote tremendo, del búnker, y la simulación de la terminación del procedimiento constructivo, la simulación de los inclinómetros que están ahí. No sé si sigan puestos, bueno, sigan las tuberías, pero se pusieron. Sí se llegaron a medir algunas cositas, algunos movimientos interesantes. Aquí están las respuestas de los inclinómetros en el modelo, y por ahí yo tenía la comparación con los resultados reales, no sé si está aquí. Y bueno, también se pusieron extensómetros y bla, bla, bla. Y luego ya el diseño estructural fino se hizo a partir de modelos de 2 dimensiones, porque pues esos son mucho más rápidos de correr. El modelo tridimensional tardaba días en correr, días, semanas, cada corrida, y pues en elementos finitos en 2D hicimos una calibración del modelo 2D
de tal manera que el 2D se comportara lo más parecido que el 3D, pero ya con un nivel de refinamiento mucho más grande para, aquí está el ajuste del modelo 2D con el modelo 3D, digamos que más o menos se parecen en cuanto a comportamiento, y ya se analizó pues otra vez que si factores de seguridad, que si la estructura aquí están los diagramas de interacción para la estructura de sostenimiento, ya para fines de diseño estructural, todas estas cosas que son típicas, ¿no? Y bueno, pues ya, estos son simplemente detalles. Aquí está el detalle de cómo se comportarían los inclinómetros en caso de que se presentara una falla. Y pues también fue una experiencia muy tremenda, muy dramática, pero también que nos enseñó muchísimas cosas como experiencia, ¿no? Y bueno, ya lo demás que sigue de la presentación pues son la realidad de nuestras carreteras, que es una tragedia lo que hacemos en México. Lo llamamos ingeniería y en realidad se debería de llamar insensatez o catástrofe. Observen los cortes. Esta carretera en Oaxaca, de esa carretera podría tener fácil 70 túneles y tiene 3 tunelitos de 100 y pico metros de longitud. Y debería tener 70 túneles por lo menos, y tenemos algo así como 100 y pico taludes como este que ven ustedes aquí, inestables, completamente inestables, y va a costar una fortuna. Miren este talud. Este talud tiene más de 100 metros de altura. Y no se ve el detalle, pero la roca está súper mal y se está cayendo continuamente. ¿Y cuánto cuesta estabilizar ese talud? En fin, aquí tenemos cerros completos que se vienen encima. Esta foto ya es como el tercer recorte que le hacen, porque ya se ha caído 3 veces. Lo vuelven a recortar, lo vuelven a emparejar, y la siguiente primer gota de agua que cae en la siguiente temporada de lluvia se vuelve a venir todo encima. Vean el tamaño de una camioneta que está por aquí abajo. La altura descomunal que tiene ese corte, evidentemente ya está fallado. El corte original llegaba por aquí, el derecho de vía que se paga llega por aquí, y luego pues se va cayendo, se tienen que seguir comprando, pagando propiedades, expropiando, metiéndose en problemones sociales tremendos, el medio ambiente, todo lo que implica. Vean estos esperpentos que hacemos en México. O sea, aquí se les hizo muy fácil decir, vamos a poner una geomanta verde, porque pues como ahí es verde, las plantas, pues ponemos un verde, aunque no sea el mismo verde, y tenemos cosas tan monstruosas como estas que estamos viendo aquí, ¿no? Este es otro esperpento en la carretera de Oaxaca, que tiene una historia también muy larga, muy triste, muy lamentable. Este en particular lleva, hasta donde me quedé, llevaba más de 30 muertos. ¿Y por qué los muertos? No solamente fueron los que se murieron cuando estaban construyendo este supuesto túnel falso que se les aplastó y murieron 8 trabajadores. La carretera, la autopista, vean este paso, este bypass provisional que lleva 20 años ahí, y en esta curva que sale completamente de especificaciones de una autopista, vienen los autobuses, vienen los camiones a velocidad de autopista, 100, 120 kilómetros por hora, y de repente se encuentran con una cosa que tiene una tremenda pendiente y una curva que sale completamente de especificaciones, y tranquilamente los autobuses de pasajeros caen, ruedan por la barranca, y la gente queda ahí yaciendo para toda su vida. No tengo aquí la foto, pero justo en esta plataforma de aquí hay un panteón con las cruces de todos los que se han matado, o muchos de los que se han matado. Y uno piensa, ¿cómo es posible que un Estado, o sea, yo siempre he dicho, si en México hubiera abogados de verdad así aguerridos que dijeran, vamos a meterle una demanda al Estado mexicano por atreverse a operar una carretera en estas condiciones, por todos los muertos que ha ocasionado, y encima cobrar peaje. Eso es, de verdad, es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado que nadie se atreve a denunciar, y que nadie, digo, yo si fuera abogado estaría yo encantado de meter una demanda al Estado mexicano y a reparar los daños por millones y millones de pesos, y a todas las familias que han perdido personas por esta monstruosidad. Y no da tiempo, desgraciadamente, pero tengo videos de lo que se siente ir en coche y pasar por este túnel falso. Es de verdad una cosa espantosa. Vean la forma que tiene el túnel. Viene un camión bajando a 80 kilómetros por hora,
un camión grande y se encuentra con este agujero. Vean la distancia. Este mazacote de concreto lo tuvieron que poner justamente para que los camiones no se peguen tanto, porque aquí tienes un gálibo de 4 metros. Vean la forma del túnel, está completamente deformado. ¿Por qué está deformado? Porque la ladera no ha dejado de empujar en 25 años. Esa ladera se sigue moviendo. Nosotros la instrumentamos durante 2 años y en 2 años nunca dejó de caminar. Siempre caminaba con la misma velocidad. Impresionante. Y llegó también a tener movimientos en 2 años de más de 1 metro. Entonces yo no sé ahorita cómo seguramente la ladera sigue caminando, pero la carretera está operando, que es una cosa. Y esto es muy cerca también, ¿no? Son otros deslizamientos tremendos que tenemos por irresponsabilidad. ¿Cuál es el concepto con el que se deben de proyectar las autopistas de altas especificaciones en el mundo? Es exactamente el de la primera lámina que presenté, a la inversa. O sea, túneles largos, más túneles de base, menos túneles de cota, viaductos y túneles, y olvidémonos ya de una vez de los malditos terraplenes gigantes que siempre acaban rotos, que siempre acaban con hundimientos en las carreteras, y de los taludes de 100 metros, de 90 metros, que siempre acaban cayéndose, no una vez. La carretera en México de Acapulco, la de Oaxaca y muchas otras, llevan desde el año 92, no han dejado de caerse. Todo el tiempo se están cayendo todos los taludes de esas carreteras. Ahorita vamos a ver las consecuencias financieras que tiene eso para un país. Este es un túnel muy actual que también está abandonado, porque también vean el pedazo de excavación que hicieron para el portal de entrada del túnel. También desestabilizaron completamente la ladera. Cuando está muy de moda el término resiliencia. ¿Cuál es la resiliencia que debe tener una infraestructura carretera de un país? De un país como cualquier país, pero un país como México, como Ecuador, como Perú, como Panamá, como todo Centroamérica, como Colombia, que estamos en zonas tropicales, que estamos en zonas donde las lluvias son tremendas, donde tenemos huracanes, donde tenemos fenómenos meteóricos tremendos, ¿no? Y además sismos. Entonces, ¿qué pasa cuando viene un huracán tremendo, como el que estuvo en el año 2013, me parece? Un huracán tremendo. ¿Y qué pasó? Que destruyó toda la red carretera del estado de Guerrero, entre ellos la autopista que comunica la Ciudad de México con Acapulco y muchas otras carreteras locales. Entonces, todas las, más aparte de la gran tragedia de todas las poblaciones que quedaron inundadas, se desbordaron ríos, se desbordaron lagos, hubo damnificados tremendamente, ríos crecidos que se llevaron puentes, etc. Entonces, imagínense los millones de damnificados de la región, y resulta que tu red principal de carreteras se cae. Ese es el portal de entrada de uno de los túneles, excavado también con un tajo de acceso enorme, taludes descomunales, altísimos. Pues aquí no falló el túnel, se vino abajo todo el portal. Entonces quedó completamente obstruido el acceso de la capital Chilpancingo hacia el puerto de Acapulco, y no podía pasar ni la ayuda para los damnificados, ni la ayuda para las emergencias, ni toda la infraestructura de rescate que se necesita para echar a andar, para rescatar a una población que está totalmente damnificada. Resulta que no hay carreteras. Entonces, nosotros en México diseñamos carreteras que no son resilientes, sino todo lo contrario, se caen solas, ni siquiera hace falta que caiga un huracán, se caen solas, y se caen solas todo el tiempo, y todo el tiempo hay que estar recogiendo. Aquí es una foto del portal del túnel. El túnel no le pasó nada, ahí está el túnel por dentro, quedó tapado, pero son 2 túneles, uno quedó totalmente tapado y otro quedó con un agujerito. Entonces, muchísima gente pasaban alimentos y pasaban despensas y ayuda por este agujerito. Había una columna de personas que pasaban por el túnel caminando, llevando y trayendo cosas para los damnificados. Eso es una absoluta vergüenza. Aquí hay unos detalles del colapso también de este portal. Entonces, ya casi se cumple mi hora, me quedan poquitos minutos, y ya estamos en las conclusiones. Entonces vamos a hablar del tema de qué es la sustentabilidad o sostenibilidad. De acuerdo a las definiciones formales, la sustentabilidad
o las técnicas, la sustentabilidad en cuanto a cuando diseñas una infraestructura, ¿no? Tienes que desarrollar técnicas de diseño y construcción orientadas a mitigar impactos ambientales mediante la concepción de infraestructuras respetuosas con el entorno, que además satisfagan las necesidades actuales, y esto es súper importante, sin interferir en la capacidad de futuras generaciones en satisfacer sus propias necesidades. Yo siempre le digo a mis alumnos con muchísima pena, yo soy de una generación de ingenieros que ya le fastidió la vida a la generación de mis hijas. O sea, la cantidad de barbaridades que hemos hecho en México, de monstruosidades que hemos hecho en México, en las obras de carreteras, han quebrado al país financieramente. Entonces, y además tenemos una infraestructura de carretera patética y una economía que no surge, que no levanta, porque todo esto acaba en deuda pública. Y aquí dice, en el diseño de túneles, estos conceptos abarcan no solo la integración paisajística de la obra al medio ambiente, sino que se extienden a una concepción racional de la obra, tanto en términos geológicos, geotécnicos y geohidrológicos, como en términos funcionales. Una obra tiene que ser funcional, tiene que ser respetuosa con el medio ambiente, tiene que ser segura y tiene que ser sostenible, ¿no? Entonces, en fin, aquí está otra vez el portal este. Aquí ven el portal, este portal se ha caído ya varias veces, tiene estos cuerpos de tierra de arrope, los vectores de movimiento, también aquí hemos tenido movimientos de hasta 20 y tantos centímetros. Aquí está la historia de movimientos de algunos puntos sobre la cara del talud. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí no están tan tremendos como los de los otros casos, pero andamos en torno a los 10 centímetros de movimientos. Aquí estamos en torno a los 12 centímetros de movimientos, 16 centímetros de movimientos, y también un problemón, cuando hicimos el banqueo del túnel, pues dio un bajón muy fuerte. El inclinómetro que también acabó, 2 inclinómetros que acabaron degollados, con movimientos de 40 a 50 milímetros, y ya. Luego, ya por último, este es otro caso paradigmático en la carretera es la misma carretera del túnel que colapsó, la México-Tuxpan. Un poquito más atrás está el corte 15. Pueden ver ustedes aquí la magnitud del corte, es un corte muy grande, muy alto, en una roca de pésima calidad, y tampoco los señores que hicieron el trazado se fijaron que había dos grandes, enormes. Hay esta falla que dice falla principal 1, es un espejo de una falla regional que corta el estado de Puebla de un lado a otro. Eso no me acuerdo cómo se llama esa falla, pero es una falla enorme que está en las cartas geológicas. Y esa falla enorme tiene sus hermanitas pequeñas que están paralelas a ella y sus sistemas antitéticos que van perpendiculares, digamos, ¿no? Entonces, es todo un sistema de fallas regionales. Y en una ladera que además es de una caliza muy delgadita, es una estratigrafía muy delgadita, que buza desfavorablemente hacia la salida del corte, etcétera. Entonces, esto que ven aquí en la foto aérea, pero cuando se les cayó, créanme que un punto que estaba aquí se movió 60 metros. Aquí había tuberías de petróleo, de gas, de Pemex, y todo el petróleo se rompieron las tuberías y todo el petróleo se coló por entre el macizo rocoso, y el macizo rocoso empezó a escupir petróleo aquí abajo. Y bueno, fue un movimiento descomunal. También estaba no abandonado, pero no se ha hecho nada. Lo mismo, hicimos el estudio, el modelo, geología, geofísica, bla, bla, bla. Este fue el proyecto que concebimos originalmente, un túnel falso doble, relleno con el mismo esquema de los otros, pero en este caso doble. Una galería filtrante para abatir hay muchísima agua en la región, entonces bueno, hicimos los correspondientes modelos, la reproducción del mecanismo de colapso. Finalmente el cliente, que es el mismo del otro túnel, y decidió que porque íbamos a hacer un túnel falso, un túnel cubierto, dijo, no, ¿por qué un túnel? Vamos a hacer un edificio de 40 y tantos metros de altura, con varios niveles, y aquí están las dos calzadas dentro del edificio. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues no sabemos, tenemos dos grandes recintos enormes,
que yo digo que podemos poner centros comerciales o casinos o no sé, lo que sea, pero es una verdadera barbaridad este edificio. No se ha construido todavía. Aquí está pues la simulación del muro de pilas, los empujes de la ladera, bla, 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 los esfuerzos en la estructura del edificio, el relleno, todas esas cosas. Y finalmente este video que les presenté al principio, pues también es otro gran colapso que se vino encima, por poco se viene encima toda la montaña, y también fue pues sujeto de un estudio muy profundo, de simulaciones numéricas, aquí era una cosa tremenda, porque si se fijan, el pedazo que se cayó, pues obviamente ya no está, que era un pedazo pequeño, y esto que está marcado aquí era un pequeño bloque de roca que estaba totalmente suelto y que medía, por estas las dimensiones, 75 metros de altura, 31 metros de espesor, y tenía 17,000 metros cúbicos, y era un solo bloque de roca separado por dos grandes paredes de discontinuidad que estaba prácticamente pegado con nada. Entonces, claro, después de que se cayó el primer pedazo, el pedazo que se cayó, aquí está el bloque gigante, el pedazo que se cayó fue este de aquí, aunque se ve muy espectacular en la foto, lo que se cayó fue esto y dejó sin apoyo y sin sustento a este bloque gigante, que no había manera de anclarlo ni nada. O sea, sí pusimos anclas, que de hecho, a ver quién iba a ser el valiente que se metiera con los track drills colgados de 150 metros de altura, a perforar anclas de 40 metros de largo para 8 torones. Pues estaba muy... O sea, sí se pusieron las anclas, pero la solución en realidad no eran las anclas solamente eran para que no volteara. Las anclas no sujetaban este bloque, era demasiado grande. Entonces lo que se hizo fue proyectar este bloque gigante de concreto para darle apoyo al bloque, y simplemente las anclas servían para esto, para que si el bloque se desprende, no girara, se queda agarrado en las anclas y no gira, aunque se rompa por aplastamiento aquí, pero ya queda agarrado el bloque y ya no se viene todo encima, ¿no? Y bueno, pues ahí está como quedó finalmente, pero pues obviamente también fue una solución muy cara. Y pues, ¿cuáles serían las conclusiones? Pues son muy simples, yo creo que no hay mucho que profundizar al respecto, ¿no? Los macizos rocosos no son medios homogéneos, ni continuos, ni isótropos, y no se pueden cortar como queso, ni se deben de cortar como si fueran queso. Otra cosa que yo les recordaría a las autoridades de carreteras de este país es que la geología existe. Hay una cosa que se llama geología, no es nada más una asignatura que nos obligaron a pasar en la carrera. O sea, hay una ciencia que se llama geología, que no se les olvide. La geología te permite hacer estudios fotogeológicos y de geología estructural a gran escala en la etapa de proyecto, sobre todo en la etapa de trazado. Existen innumerables casos en los que reparar un colapso de ladera ha costado mucho más caro que construir un túnel. Existe el peligro, que tampoco se les olvide a los de las carreteras, existe una cosa que se llama peligro. Se han perdido muchísimas vidas en este país debido a inestabilidades. También existe una cosa que se llama respeto y conciencia por el medio ambiente. Y pues nosotros los ingenieros hemos aprendido muchísimo del estudio de colapsos, y como dije al principio, es nuestro deber divulgar ese conocimiento con miras a crear conciencia en la gente que se dedica a la infraestructura, para que no sucedan más estas catástrofes. Y está comprobado, no tengo ahorita los medios, pero hay estudios muy tremendos que nos afirman que un grandísimo porcentaje de la deuda pública de México, que es la misma deuda que no nos permite crecer como país, se debe a los desastrosos resultados de al menos 6 o 7 mal habidos proyectos de autopistas, empezando por los que hizo el presidente Salinas de Gortari en los años 90, hasta los que se siguen construyendo hoy en día, que siguen cometiendo exactamente los mismos errores y generando las mismas catástrofes que en los años 90. No hemos aprendido nada, ¿ok? Espero que les haya gustado. Es una charla menos técnica quizás que otras, y es más para generar un poquito de conciencia y para
para que también veamos qué se puede hacer en estos casos, ¿no? Y cómo también la ingeniería de cálculo potente, de cálculo grande, nos permite llegar mucho más lejos en los diseños y hacer las obras más, a pesar de que ya es una catástrofe, pero ya lo que queda por reparar, pues que al menos sea lo menos costoso posible, lo más seguro posible y que sea viable constructivamente, ¿no? Pues eso sería todo por mi parte, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Fermín Sánchez, por la magnífica presentación. Vamos a pasar de favor a la etapa de preguntas. Pregunta Juan. Buenas tardes, excelente ponencia del maestro Fermín. ¿Cómo se calibraron los parámetros de la interfaz en las fallas? Es decir, ¿cómo se calibra en elementos finitos y parámetros de resistencia de las interfaz para que los resultados de desplazamientos sean parecidos medidos? Mira, ¿Y qué consejo nos puede compartir? Perdón, maestro, y pregunta, no. ¿Y qué consejo nos puede compartir para hacer buen uso de elementos finitos o similares? A ver, en cuanto a la calibración de parámetros, uno tiene que empezar por caracterizar bien una falla, ¿no? Hay fallas que son muy potentes, digamos una falla que tiene 5 metros de espesor, y hay fallas que tienen una zona, digamos, de brecha o de zona muy rota, pero que el plano de deslizamiento es un plano muy franco, de poquitos centímetros de espesor, de un material muy arcilloso, ¿no? Primero hay que entender la falla, de qué tamaño es, de qué tipo de falla es, y entonces podemos decidir cómo la vamos a modelar. Podemos, en caso de que sea una falla muy gorda, podemos modelarla con elementos de medio continuo, pero separados sí con elementos de interfase. Y si es delgadita, pues la podemos simular con una simple interfase. Ahora, no queramos pretender decir, es que yo ya vi la falla y tomé muestras y me las llevé al laboratorio, y hice un triaxial y hice pruebas de corte directo, y entonces la arcilla tiene una cohesión de medio kilo por centímetro cuadrado y un ángulo de fricción de 18 grados. Vale, ok, eso te dio el laboratorio. Pero estás hablando de una probeta. Evidentemente, una falla en un movimiento descomunal como los que estamos tratando aquí, son fallas que miden cientos de metros y miles de metros cuadrados de área. Entonces, en el área que abarca una falla, hay que tomar varias escalas. La escala de ondulación de la falla, que puede tener decenas de metros entre valles y crestas, eso ya le da un cierto coeficiente de fricción, y además la ondulación y la rugosidad local. Y además, no solamente está fallando la pura pátina de arcilla, se está llevando, tiene un material cataclástico, roto completamente, con un espesor. Entonces, no podemos caracterizar una falla a partir de ensayos, una falla de ese tamaño. Y tampoco podemos decir, es que tiene un factor de ciudad de 1.33 porque tiene una cohesión de 1.3 y o sea, eso no existe. Lo que hacemos es, dentro de un rango razonable, buscar aquella cohesión y aquel ángulo de fricción interna que se correspondan con la naturaleza de esa falla. Y ahora sí que es a prueba y error. A prueba y error hasta que logramos simular el mecanismo dentro de un rango aceptable de valor de esos parámetros. Y otra cosa que es bien importante es el flujo de agua. O sea, estos colapsos siempre están, casi siempre. El de Tijuana no, pero los otros sí, están muy relacionados con la época de lluvias, con el flujo de agua a través del macizo. Entonces también tenemos que hacer que, evidentemente, el cambio en el régimen de esfuerzos efectivos por las subidas y bajadas del nivel freático, pues evidentemente es un potenciador del mecanismo de falla, y eso es otra cosa que también hay que calibrar, ¿no? Evidentemente, no como decir, el macizo tiene una permeabilidad de 1 metro por segundo. Sí, localmente puede ser, si es una prueba al bullón, pero todo el macizo, todos los estratos, tienes que jugar un poquito con el criterio y ir ajustando hasta que lo que haces no es precisamente una reproducción o un back análisis. Es una cosa que llamamos un escenario geotécnico razonable.
y ya, parecido a lo que está sucediendo, nada más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, maestro Fermín. Pregunta Alan Sánchez, ¿qué beneficios tienen las investigaciones in situ? Muchísimos, todos los beneficios que te puedas imaginar, evidente. Y desafortunadamente ese es un mal endémico, es un mal generalizado en muchísimos países y está comprobadísimo que las obras subterráneas y las obras grandes de infraestructura deberían de tener el triple o 4 veces más de investigación in situ previa al diseño y a la construcción. Yo te puedo decir, por experiencias que he tenido, en México tenemos una super hidroeléctrica que fue la última que se construyó, la Yesca. Se licitó, se ganó y se empezó a construir con el 30% de la campaña que originalmente estaba planeada. Entonces también vino un deslizamiento descomunal de una ladera, hubo problemas tremendos, y en túneles nos dan poquísimos recursos, poquísimo tiempo, nos pagan muy mal y hacemos milagros, porque además la exploración es una cosa que muy poca gente es consciente del dinero que te cuesta subir una máquina Longyear por la sierra, donde no hay caminos, donde tienes que abrir brechas, donde tienes que arrastrar las máquinas con animales, o subirlas con helicóptero, o caminar durante kilómetros y kilómetros de selva, de bosque espeso, sin ningún tipo de acceso, y tienes que meter máquinas para perforar un sondeo, 2 sondeos, 3 sondeos de 150, 200 metros de profundidad, y te dan un mes y 3 pesos para tu campaña, ¿no? Entonces, a veces queremos hacer las campañas, pero simplemente es que no hay ni tiempo ni recursos, porque también todas las obras públicas son obras con una carga política tremenda, y el señor gobernador o el señor secretario o el señor ministro necesita que el proyecto salga en una semana, porque necesita que se construya en 2 semanas, porque lo tiene que inaugurar él durante su periodo de gobierno. Y eso es un mal mundial, pero por eso nos afecta y nos pega a todos, ¿no? Pero sí es importantísima la investigación in situ. Perfecto, profesor. Finalmente, vamos a dar lectura a la última pregunta. Pregunta Jaime Nina. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo define el factor de seguridad o qué criterio toma para ese factor igual a 1.32? A ver, el factor de seguridad es una cosa que no debería existir. Existe porque lo necesitamos, ¿ok? El factor de seguridad en un talud o en un frente de un túnel, por ejemplo, dices, ¿cuál es el factor de seguridad global, no? Pues puede ser, lo calculo, hay unas técnicas, lo que ustedes quieran, pero nadie sabe realmente, o sea, un modelo es una cosa que hace un ingeniero, es una representación que hace un ingeniero. Que si se parece o no, pues geométricamente se puede parecer, geotécnicamente quién sabe, y además en un modelo estás dejando de considerar montones de efectos que existen en la naturaleza y que simplemente no caben en tu modelo. Entonces, el factor de seguridad es una cosa, es un requisito para hacer un cálculo. Alguien te dice, si no me lo pones en... yo tenía un maestro en Barcelona muy simpático que decía, definición de factor de seguridad. ¿Cuánto quiere que le ponga? ¿Cuánto quiere de factor? Y yo se lo pongo. Así es. O sea, es una cosa... Lo que hacemos cuando hacemos geotecnia más rigurosa, no hablamos de factor de seguridad, hablamos de probabilidad de rotura. Esa es otra cosa, muy diferente, porque la probabilidad de rotura, el factor de seguridad es una variable aleatoria más, que es función, a su vez, de variables, digamos, aleatorias, geotécnicas, que también tienen sus coeficientes de correlación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos variar dentro de la estadística, hacemos variar los rangos de ángulo de fricción, de cohesión, de otros parámetros, de permeabilidad, etcétera, y hacemos muchos cálculos de factor de seguridad, y al final de cuentas el factor de seguridad acaba siendo una variable aleatoria más que metemos en un
modelo de Monte Carlo, por decir algo, o un hyper cube, o ¿cómo se llama? Un método de Rosenbluth, o hay varias técnicas de aproximación de este tipo de fenómenos que no son cálculos deterministas, sino son más bien cálculos probabilísticos, ¿no? Entonces eso te da no una idea del factor de seguridad, sino te da una idea del nivel de seguridad o de la probabilidad que tienes de que tu obra se rompa. Desafortunadamente, lo que decía el otro compañero es que no nos dan recursos para hacer la suficiente investigación in situ que nos permita alimentar los modelos estocásticos que hacemos, o los modelos probabilísticos, con una colección, digamos, ¿cómo se dice? Con una colección de datos suficientemente representativa del problema, ¿no? Perfecto, muchas gracias, maestro Fermín. Bueno, pues para finalizar, reciba nuestro agradecimiento de parte de la Asociación de Ingeniería Geotécnica de la ciudad de Oruro, en Bolivia. Muchas gracias, profesor, por ser parte de este evento internacional. Le invitamos a vertir, de favor, unas palabras de despedida al auditorio. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Espero que el mensaje haya sido bien asimilado, sobre todo en términos de la importancia que tiene la buena ingeniería, la ingeniería honesta, digamos. Hay que saber cuándo se hace ingeniería irresponsable, cuándo un trazado de carretera es irresponsable. Hay que tratar de hacer las cosas con mucho más compromiso. Y por eso, en cuanto al mensaje de la charla, y en cuanto a ustedes, Richard, pues un placer trabajar contigo en este evento, con toda la Sociedad Geotécnica de Oruro, la recién creada Sociedad de Oruro. Queremos conocer Oruro. Esperemos que esta pandemia nos deje en paz ya de una maldita vez, y que ya el año que viene podamos volver a conocer países bonitos, a pasearnos por regiones bellísimas como lo que vemos, lo que tenemos en Bolivia, ¿no? Y pues muchas gracias a todos, y seguiré por aquí estos días. Cualquier consulta que tengan, lo que sea, pues pidan mi dirección, mi contacto, y aquí estoy. ¿Ok? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, despidamos de favor con un fuerte aplauso virtual a maestro Fermín Sánchez, profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. De favor, a la parte técnica, le pido de favor que en 2 minutos realicemos la transmisión en vivo por la página de Face al nuevo ponente, de favor. En 2 minutitos, de favor.